Esta tarde, con la ayuda del Señor, vamos a traer una enseñanza cuyo tema es la coinonía cristiana. ¿Cuál es el tema que vamos a enseñar esta tarde? La coinonía cristiana. Ya vamos a hablar el significado de la coinonía. Hechos 2, versículos 41 al 47. Libro de los Hechos 2. Hechos 2, 41. Así dice la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, le damos gracias, mi Señor, porque nos permite una vez más ser edificados, instruidos, enseñados en su palabra. Necesitamos esta instrucción a la iglesia para que entendamos y obedezcamos la unidad espiritual a la que guía el Espíritu Santo y vivamos ese testimonio de comunión que la Biblia no nos enseña solamente, sino que nos exige, para que nuestra evidencia ante el mundo sea un testimonio que te dé gloria, honra, exaltación y alabanza solamente a ti, Señor. Quédate con nosotros en esta tarde, Espíritu Santo, y guía esta enseñanza para que glorifiquemos a Cristo con la obediencia. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. El comienzo del libro de los Hechos, por supuesto que destaca los sucesos del día de Pentecostés. Pentecostés, amados, fue un día glorioso en la historia, no solamente de la iglesia cristiana, sino que en la humanidad entera. Ya el nacimiento de Jesús era un acontecimiento glorioso de cualquier manera que se quiera ver. Pero Cristo subió a los cielos y Él prometió que enviaría al Consolador, y eso sucedió 50 días después que la Pascua fue sacrificada. ¿Quién dice la Biblia que es nuestra Pascua? Cristo. 1 Corintios 5, 7 dice, nuestra Pascua, que es Jesús, ya fue sacrificada. Y amados hermanos, 50 días después de la Pascua vino el Espíritu Santo con todas las manifestaciones conocidas, pero luego, amados, que Pedro pronunció su primer mensaje a la comunidad que estaba reunida, por supuesto comenzaron a verse las primeras evidencias de lo que era la manifestación del poder de Dios. La gente recibió la palabra de Dios. Versículo 41, Hechos 2, 41, así lo dice. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Amados hermanos, solamente, y quiero destacar esto, que la gente esté dispuesta a oír la palabra de Dios es una obra de Dios mismo. Uno quiere que la gente le oiga el evangelio casi obligatoriamente, y esta es una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo capacita a la gente, la inquieta para oír el evangelio. Pero no solamente fue eso, sino que la gente se convirtió. Qué lindo sería que la conversión llegara de inmediato. Nosotros comenzamos a predicar el evangelio, pero muchas veces tenemos que esperar mucho tiempo para que la gente sea tocada por el poder de Dios y pase de muerte a vida, que ese es el milagro de la conversión.
Pero no solamente ese milagro también se dio, la conversión, sino que la gente perseveraba, así lo dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Wow, ¿cuánta gente quiere comenzar el camino angosto y rápidamente lo abandonan porque se dan cuenta que la obediencia a Dios, o sea, la vida de santidad, la vida de obediencia, la vida de pureza, no es una cosa fácil, pero es necesaria, es obligatoria, y para eso nos dejó el Señor el recurso del Espíritu Santo. Y nos dejó también otro mandamiento, la comunión unos con otros. La comunión es la unidad. ¿Se fijaron que hoy cantamos, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía? El Salmo 133, así es que comienza. Y amados, el propósito de Dios para su iglesia es la unidad de pensamiento, la unidad de sentimiento, la unidad de entendimiento. Y eso, amados, genera lo que la Biblia llama la comunión entre los santos. Pero oiga bien, a veces hemos limitado la obra del Espíritu Santo a manifestaciones que muchas veces no son las que señala la Biblia como prioritarias. La comunión de los santos es una obra espiritual que muchas veces la iglesia ha descuidado, y necesitamos nosotros entender que no podemos estar separados unos de otros los que somos parte del cuerpo de Cristo. Y voy a comenzar con el testimonio que nos dio nuestro amado Señor y Salvador. En el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 14, hay una declaración que vale la pena que meditemos. Marcos 3, 14. Dice, y estableció a 12. ¿Para qué los estableció? Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Jamás el Señor Jesús se separó de sus 12 discípulos, de sus 12 apóstoles. El ministerio del Señor con sus discípulos es un ministerio de unidad. Es cierto, uno de los 12 lo traicionó, pero Judas anduvo junto con el Señor los 3 años y medio que duró su ministerio. Y quería el Señor que estuvieran con él, que donde el Señor fuera, los apóstoles iban con él. Y se mantenían con el Señor mañana, tarde y noche, todo el tiempo que duró el ministerio de nuestro amado Salvador. Amados, eso nos enseña un principio de unidad que nosotros tenemos que aprender, ¿o no? Y ahora, ¿cómo estamos más? ¿Unidos o divididos? Y eso, hermanos, la respuesta nos tiene que hacer reflexionar para meditar acerca de nuestro caminar en Cristo. Antes de ascender al cielo, ya cuando el Señor iba a dejar su presencia visible en la tierra, no dejó a los discípulos separados. En Hechos 1:4 dice la Escritura, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Entonces, hermano, el Señor intentó y luchó por mantener juntos a sus discípulos, aun cuando sabía que Él iba a partir. Y los discípulos permanecieron unánimes juntos en el aposento alto los 10 días que duró la espera antes de que el Espíritu Santo viniera. El significado de iglesia, amados hermanos, es asamblea. Asamblea, la iglesia es un cuerpo, es una reunión de creyentes, y entendemos que la cabeza de ese cuerpo se llama Jesucristo. Y nosotros, hermanos, como miembros del cuerpo, somos parte dependiente uno de los otros. La iglesia no puede funcionar separada. Mire, hermano, y por eso la ilustración del cuerpo de Cristo es perfecta, porque usted no puede quitar un dedo de su cuerpo y estar completo el cuerpo. El dedo necesita estar unido al cuerpo a través de la mano para pertenecer, formar parte del cuerpo. Pero si usted lo corta, ese dedo muere.
De igual manera, amado hermano, nosotros no podemos separarnos del cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza, ¿sí? Tenemos que estar juntos en armonía. Fíjense bien, y quiero que tratemos de entender esto, porque la verdad es que ahora con esta era de información, de tanta tecnología, hermano, mucha gente dice: ¿yo para qué voy a ir a la iglesia? Si yo aquí en mi casa, en internet lo veo, y mejor mensaje que el que me dan ahí en esa iglesia. Sobre todo cuando tienen alguna diferencia con el pastor. Hermanos, usted no es parte del cuerpo de una iglesia que está allá por Japón. Usted vive, ¿a dónde vive usted? En San Vicente. ¿Y en cuál iglesia se congrega? ¿De cuál iglesia es miembro? De esta iglesia. Por lo tanto, este es el cuerpo donde Dios lo ha colocado. Y usted, si es miembro de este cuerpo, va a funcionar bien en este cuerpo. Y vamos a vivir juntos en armonía, así como somos. Así como somos. Yo no le voy a pedir a mi hermana que cambie para aceptarla, para tolerarlo. No, yo no lo quiero reconocer porque no me cae bien. Miren, al igual que en la familia, por ejemplo, los hermanos entre ellos no eligieron a sus otros hermanos. Les tocó compartir la vida con estos hermanos y con estos padres. Esas cosas las decide Dios. De la misma manera, en el cuerpo de Cristo, es el Señor el que ha determinado que juntos nosotros formemos este cuerpo. Y aquí tenemos que aprender a amarnos, a soportarnos, a perdonarnos, a amarnos, a ayudarnos, a bendecirnos, a corregirnos. ¿Y a quién le gusta que lo corrijan? Porque aquí hay gente que dice así: ve usted, tal vez la vimos a esta persona de la iglesia ahí en un lugar impropio de alguien que diga ser hijo de Dios. Y le decimos: hermanito, ¿y qué anda haciendo aquí? Ay, hermanita, ¿a usted qué le importa? Déjeme, es mi vida. No, hombre, si somos parte de un solo cuerpo. Entonces, miren, yo siempre les pregunto: ¿le gustaría ver a su pastor en ese lugar donde usted anda? Ah, no, usted en la iglesia. Pero nosotros sí podemos ir al parque, podemos ir a hacer Hermano, si yo no puedo, usted puede. Entonces vea, porque hermano, mi trabajo es darles un buen ejemplo, pero también la parte de obediencia, ¿a quién le toca? Nos gusta dar el consejo, pero no nos gusta obedecer, y somos parte de un mismo cuerpo. Cuando somos parte del mismo cuerpo, mire, hoy que me di esa gran caída, me dolió primeramente acá, pero todo mi cuerpo se estremeció. ¿Por qué? Aunque el morete lo tengo aquí, esta pierna en alguna forma se resintió porque empecé a caminar un poco patojo. Al final, pues hoy ya ven, la gracia de Dios me ha mejorado sustancialmente. Pero oigan bien, amados, estar todos unánimes juntos es un principio bíblico que debe ser creído por la iglesia. ¿Quiénes creen que es una enseñanza fundamental la unidad espiritual? Hermano, la Biblia lo enseña. Y para poder estar unidos espiritualmente, tenemos que haber nacido todos espiritualmente, porque solo podemos ser parte del cuerpo los que hemos nacido de nuevo. ¿O no? Yo no puedo ser parte de un cuerpo, del mismo cuerpo de otra persona que no ha nacido de nuevo, que no ha sido pasada de muerte a vida. Pero entre los que hemos nacido de nuevo, todos somos hermanos y tenemos el mismo Padre. Por lo tanto, entre hermanos, ¿cómo tenemos que llevarnos? ¿Cómo tenemos que llevarnos entre los hermanos? Se oyó hasta allá, yo no oí nada. ¿Cómo tenemos que llevarnos entre nosotros, pues? Bien, bueno, así voy creyendo. Pero hermanos amados, el asunto es que como que no hemos profundizado el compromiso de llevarnos bien, de amarnos, de respetarnos
así como nosotros somos. Ya les voy a explicar más adelante el alcance de este mandamiento. Fíjese que aquel que ha nacido de nuevo forzosamente es guiado ya por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿hacia dónde nos conduce? ¿Hacia unidad o hacia división? ¿Hacia amor o hacia rechazo? Entonces, amados, la guianza del Espíritu Santo precisamente es eso, desarrollar en nosotros un comportamiento verdaderamente santo, cristiano, que honre y glorifique al Señor, a quien solamente por el Espíritu podemos glorificar. ¿Sí? La iglesia hoy ha descuidado gravemente la comunión de los santos. Fíjense que lea Primera de Juan capítulo 1, versículo 3. Esta Primera de Juan es una carta tan linda que merece la pena que nosotros meditemos en ella, mucho más de lo que hasta ahora lo hemos hecho, digo si es que lo hemos hecho. Fíjese que Juan habla así, Primera de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 2 veces en este versículo se menciona la palabra comunión. Y amados hermanos, tenemos que entender lo que significa la comunión. La comunión, la koinonía, eso de tener todas las cosas en común, merece la pena que lo enseñemos, lo expliquemos y por supuesto que lo obedezcamos. La koinonía cristiana, koinonía es comunión. Y hermanos amados, ustedes recuerdan cuando fuéramos parte de la religión, ¿quiénes se aprendieron el credo? Nosotros conocimos el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso. Ese no es un credo católico romano, sino que es un credo apostólico que se enseñó a la iglesia mucho antes del establecimiento de la religión católica. Y entre sus postulados, el credo decía: creo en el Espíritu Santo, la iglesia, los católicos le pusieron la iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la vida eterna. La comunión de los santos ha sido enseñada a la iglesia desde sus mismos orígenes. Los primeros teólogos y maestros cristianos enfatizaron grandemente en la obediencia a la comunión entre los santos. Y amados, la iglesia, luego de la reforma y todos los conflictos que se originaron después de la reforma hace 500 años, lamentablemente la reforma, si bien es cierto, dividió a la iglesia protestante reformada de la católica, pero las iglesias empezaron a fraccionarse, a partirse, tanto que, amado hermano, ahora es difícil reconocer cuál es una iglesia que predica una sana doctrina, que predica un verdadero evangelio, que realmente enfatiza su enseñanza en la salvación y en la obediencia a estatutos como la comunión entre los santos. Y fíjese que en la carta de Judas hace un énfasis, pero bien severo, acerca de lo que es nuestra fe, la unidad que tenemos en la fe. En Judas 3 dice la Escritura: amados, oiga, amados, es a los hermanos de la iglesia. No les dice odiados, sino que ¿cómo les dice? Amados, ok. Por la gran solicitud que tenía de escribiros, ¿acerca de qué? Acerca de nuestra común salvación. Ok, ¿qué es lo que nos vuelve unidos en la fe? La salvación que hemos recibido en Cristo. Miren, hermanos, y ahí en el cielo, ¿cómo vamos a estar? Unidos o separados. Ahí tiene que haber unidad. Ahí no vamos a llegar al cielo y decir: ay, este que me caía mal también vino al cielo y lo voy a tener que soportar toda la eternidad. No, mejor me voy al infierno. No, hermano, no es así la cosa. Tenemos que aprender a amarnos, a respetarnos desde aquí, ahora que ya somos parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Pero ese amado reclama una determinación que en nosotros tiene que haber. Nosotros no podemos seguir divididos. Mire, ¿se acuerda que cuando el Señor Jesús habló acerca de su venida, dijo, entre unas citas: cuando venga el Hijo del Hombre,
¿hallará fe en la tierra? Amado, ¿y la fe en quién la tenemos que tener? En Él, en su obra sublime en la cruz del Calvario. Y amados hermanos, esa fe es la que nos une. O sea, fíjese bien, nosotros tenemos que tener esa unidad con la gente que profesa las mismas doctrinas que nosotros. Romanos 12, 4, 5 tiene una declaración que también vale la pena que meditemos. Fíjese bien lo que dice la Biblia. Porque, oiga bien, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo ¿en quién? En Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Mire, yo siento que esa es una enseñanza bien completa de lo que debe de significar nuestra unidad. No es una opción, amados hermanos. La unidad de la iglesia, la unidad de doctrina, la unidad teológica, es decir, debería de ser común para todas las iglesias. No es necesario, hermanos, que dividamos el cuerpo por razones de que yo creo una cosa ya muy específica acerca de la Biblia y otro piensa lo contrario. Porque, hermanos, ese trabajo de dividir no lo hace el Espíritu Santo. ¿Quién lo hará ahí? ¿Quién hará la obra de división? Y nosotros nos prestamos fácilmente a pelear. No, mira, yo creo que tiene que haber lavado de pies en la iglesia. No, ustedes son herejes. Hermanos, estamos peleando por doctrinas, los hijos de Dios. ¿Es válido eso? No, hermano, si acaso yo no estoy de acuerdo con el otro, hermanos, yo tengo que superar la diferencia, pero en amor, en respeto, no en pleito o insulto, ¿sí? Gálatas 3:28 tiene otra cita que me encantó. Dice la Biblia que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. ¿Por qué? Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, amados, nadie es más que nadie. Nadie es menos que nadie. En Cristo, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, dice la Biblia que Él no hace acepción de personas. No hay diferencias. La acepción de personas los hacemos aquí en el mundo. Por ejemplo, el que tiene dinero es don fulano. Pero el que no tiene o tiene poco, ya tiene su trato correspondiente. Pero hermanos, a Dios no le impresiona ni el dinero ni la inteligencia. A Dios lo único que le agrada es que le crean que Él envió a Jesucristo, su Hijo unigénito, para entregar su vida por amor a nosotros en la cruz del Calvario. La cruz, por eso la tenemos en la iglesia, para que nos recuerde el testimonio de amor con que nuestro Padre nos trajo la salvación, ¿sí? Y eso nos une a todos. Y realmente el núcleo central de unión para toda la fe cristiana es la cruz del Calvario, la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y eso nos trae unidad. Hermanos amados, las divisiones por causa de clases económicas es pecado. Santiago 2, 8 y 9 dice así: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, ¿qué dice la Biblia? Cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Hermanos, no despreciemos a nadie para enseñarle el Evangelio. No, mire, usted fue salvo contra toda esperanza quizás de la gente que lo conocía, pero Dios lo salvó. Oyó el Evangelio, se le anunció el Evangelio y usted fue quebrado por la obra del Espíritu Santo y creyó en la obra de la cruz del Calvario. Todos nosotros nos acordamos de cuando ese momento sucedió en nuestra vida.
y nos llenamos de gozo y de gratitud por haber sido tenidos por dignos de escapar de esa condenación segura si Jesucristo no nos salva. ¿Cómo se vive entonces, hermanos, la coinonía cristiana? ¿Cómo se vive entonces la comunión cristiana? Efesios 4, del 1 al 6. Mire, este es un texto que lo explica muy ampliamente, muy completamente. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo dice después? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amados hermanos, aquí tenemos una descripción completa de cómo se debe de vivir la coinonía cristiana, la unidad cristiana. Y comencemos con lo que dice la Biblia. Hermanos, nosotros tenemos que ser entre nosotros humildes. Levanten la mano los humildes. Difícil esa pregunta. ¿Soy humilde? Pero hermano, yo tengo que comportarme humildemente con mis hermanos. Qué fácil, ¿verdad? Pero eso no es algo que yo tenga que rechazar. La Biblia dice que a esa vocación he sido llamado, humilde y mansedumbre. Mansedumbre es obediencia. Hermanos, por principio el Señor dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad trae unidad. La soberbia, ¿qué trae? ¿Qué trae la soberbia? División. Entonces, hermanos, nuestro cuerpo, nuestra iglesia tiene que testificar humildad. Y la humildad, amados, lleva implícitas otras virtudes, entre esas el respeto. ¿Verdad que nos gusta que nos respeten? Así como somos. Yo no puedo despreciar a nadie. Y amados, y en cuanto a obediencia, sí, dice la gente, yo le obedezco solo a Dios. Mi cuenta y mi trato es con Él. No, amados, no solamente a Dios. Nosotros tenemos que ser obedientes aquí en la iglesia. El testimonio de autoridad en la iglesia, hermanos, ya está establecido por la Biblia. ¿Y qué nos toca a nosotros hacer cuando venimos a servir y a congregarnos a una iglesia? ¿A mandar o a obedecer? ¿A mandar o a obedecer? La obediencia, hermanos, no es negociable. Ahora, una pregunta así sincera: ¿a quiénes les gusta obedecer? Esa es otra cosa que tenemos que aprender. Si yo tengo dificultades en obedecer, yo tengo que orar al Señor y decirle: Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que soy un desobediente con título. No me gusta obedecer, no me gusta que me den órdenes, no me gusta que me digan, me den indicaciones. No, Padre, a mí me gusta hacer lo que yo quiero. Ay, Padre, yo quiero por eso vivir independiente para que nadie me diga nada. ¿Quiénes oran así? Mire, oremos por ser obedientes, por ser humildes. Ese es lo que define nuestro carácter en Cristo, ¿o no? Y eso genera unidad. Y mire, esta parte es, el versículo 2 dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Vamos a esto. Todos somos diferentes, amados hermanos. Todos somos diferentes. Hay gente chiquita, otra gente alta, unos morenos, otros son blancos, hay de todo. Pero usted no puede venir a la iglesia y decir: ay, a mí los negros me caen mal, no, a mí los cheles me caen mal. No, hermano, no puede venir así, porque usted también tiene cosas que van a obligar a otro a soportarlo, ¿o no? Por muy simpático que sea el pastor, no le caigo bien a toda la gente. Entonces eso es
Pero amados, sopórteme, porque yo, hermanito, lo soporto a usted. ¿Sí? ¿Siente que la soporto? Entonces, y usted me soporta a mí. Hermanos, he hecho llorar algunas veces, hija. Sopórtenme, es por amor. Soportémonos unos a otros en amor. Miren, hermanos, solo obedecer eso reclama oración, petición. Porque, hermanos, a veces tenemos el vicio de la intolerancia. Y en la iglesia no hay espacio para la intolerancia. Hay gente que tiene ciertas cosas, hay otros que tienen otras, hoy tenemos una multitud de defectos, pero hermano, la Biblia nos ordena que tenemos que soportarnos, porque la unidad es importante, es vital. Solícitos, quiere decir dispuestos a guardar esa unidad, pero en paz. Mire, hermano, nosotros en la iglesia no tenemos, oiga bien lo que le voy a decir, no tenemos que dejar de hablarle a nadie de los hermanos. Se oye. O sea, yo no puedo dejar de hablarle a nadie. Y si usted está enojada conmigo, no me deje de hablar. Porque yo bien noto cuando la gente se me esconde, porque no me quiere hablar, porque está resentida conmigo, porque tal vez le he dicho algo. No, hermano, pero entonces, ¿cuál es el papel que cree que tengo aquí como pastor? ¿No quiere que le diga nada? ¿Y quién le va a decir algo, hija? Ese es el trabajo de uno, del pastor. Observar y aconsejar, exhortar y a veces disciplinar. Amados hermanos, el milagro del amor es un milagro que nosotros rara vez pedimos. Y el amor genera unidad. ¿Por qué ora el creyente común? ¿Cuáles son sus peticiones? La primera en todas partes es: no tengo dinero. Mire, no tengo dinero. Entonces, ay, hermano, o estoy enfermo. Salud, dinero y amor. Pero, hermano, el amor para que me lo den. Pero el amor para yo darlo, oro por eso. Entonces, por eso es que, hermano, el amor no se testifica. Y el amor testificado genera una unidad espiritual maravillosa. Colosenses 3, un poquito ampliado lo que dice la carta a los Efesios, del 12 al 16. Dice la Biblia: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y otra vez dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos amados, no podemos dejar de perdonar. ¿Verdad que no? Y hay que perdonar todo, todo. En el cuerpo de Cristo tenemos que perdonar las ofensas que nos hagan. Y hermano, para que usted sepa si está preparado para perdonar a su hermano, ¿qué tiene que recibir de su hermano? Una ofensa, un daño. ¿Y a quién le gusta que lo ofendan y lo dañen? Pero a cambio de mantener la unidad de la iglesia, mejor perdono. Yo a usted le he perdonado siempre, porque me interesa vivir en armonía, juntos en armonía. Y amados hermanos, mire, traslade estas enseñanzas a la relación doméstica. Mire, hermano, los entre esposos, ¿cuántas veces le ha tocado perdonar a su esposo? ¿Y tú a ella la has perdonado? ¿Usted lo ha perdonado a él? ¿Usted a ella? ¿Y se arrepiente de haberla perdonado? Porque, hermanos, mire, entre esposos no vale con decirle: te perdono, pues, y no le sigue hablando. Eso no lo ha perdonado. Hermanos, te perdono. Y yo a veces, cuando vienen a consejería los matrimonios acá, lo que hago siempre es, ya para asegurarme que los han perdonado, se han perdonado,
los pongo acá frente a frente y les digo, mírense a los ojos. Y cuando se ven a los ojos, a menos que estén realmente enojados, usualmente se ríen y toda cosa. Ay, no te dan ganas de abrazarla. ¿Cómo no? ¿Y usted quiere que la abrace? Sí. Entonces, entonces, amados, y así se rompe ese veneno que hay de falta de perdón. El perdón trae unidad, ¿sí? Entonces, aprendamos a perdonarnos. Es difícil, hermano, estar garantizando la unidad. ¿Será posible esta comunión entre los santos? Miren, hermanos, si el Señor nos ha dado esa demanda, es para que la cumplamos. No nos daría Él esta instrucción si no fuera posible. En Juan 17, del versículo 20 al 23, quiero que leamos esos 3 versículos. Mire, esto es profundo, poderoso y creo que está bastante claro en la Biblia. Cuando Jesús oraba por sus discípulos en la noche que fue entregado, dijo: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Para qué? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos como en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Amados hermanos, orar de esta manera, Jesús oró de esta manera, por la unidad de la iglesia. La iglesia tiene que orar por la unidad, por el entendimiento, por el respeto entre hermanos. Nosotros no podemos vivir, hermanos, trayendo a la iglesia las divisiones que hay en el mundo. En el mundo hay divisiones por todo. Soy de un equipo, de otro equipo, soy de un partido político, este de otro partido, soy de esta línea. Hermanos, nosotros tenemos unidad en Cristo y solo Cristo genera por el Espíritu Santo una unidad verdadera. Ya basta, hermanos, en estos días que estamos esperando la venida de Cristo, ¿cómo queremos que encuentre la iglesia? ¿Unida o dividida? Hermanos, sí, nosotros lo sabemos, pero quiero que entendamos que esa unidad no se va a lograr solo con buenas intenciones o con simplemente saberlo porque la Biblia así lo dice. Hay impedimentos para la unidad, así como la santidad trae consecuentemente la unidad, el pecado trae división. Y lo que genera división en el cuerpo de Cristo es la tolerancia que tenemos a las vidas pecaminosas. La vida pecaminosa en cualquier orden de pecado que cada quien esté cometiendo. No es el pecado sexual el único pecado que contamina y divide el cuerpo. Hermanos, ya se ha mencionado siempre cuántos pecados hay que nosotros tenemos que enfrentar. Por ejemplo, mencionamos un pecado, la envidia. La envidia. Ay, me molesta que otro tenga algo que yo no tengo. Los celos, las mentiras. Y ya les he dicho cuál es el pecado capital que todos andamos exhibiendo. La soberbia. ¿Se acuerda que la soberbia era contrario a la humildad? La soberbia, ¿qué genera? División. Y amados, ¿cómo nos quitamos la soberbia nosotros solitos? Voy a hacer un ejercicio. ¿Quiénes quisieran quitarse la soberbia? Reconociendo que son soberbios, saben que la soberbia es un pecado y estorba. Entonces, pero como yo no puedo, no tengo ese poder para quitarla por mí mismo. Yo tengo que pedirle al Señor que haga morir en mí esa soberbia. Y solo uno hay que tiene el poder para quitarme la soberbia. ¿Quién es? Entonces yo tengo que suplicar, tengo que clamar a Dios. Miren, por ejemplo, entre esposos conocen, porque aquí yo veo a un joven humilde,
No lo crea, pastor. Entonces, y ella se dice, es humildita, no la conoce, me dijo. Está bien. Entonces, hermanos, estas cosas hay que pedírselas a Dios. La humildad, el amor, el perdón, tenemos que pedirle a Dios que nos llene de esas virtudes, pero tiene que ser parte de nuestra oración habitual. Si nosotros no le pedimos al único que nos puede arrancar esos pecados que contaminan nuestra vida y la vida de una iglesia, de una congregación, entonces, hermano, no va a haber ningún cambio dentro de nosotros. La unidad es un mandamiento, la comunión de los santos, el buen trato y respeto que tiene que haber entre nosotros ya no es una opción, tiene que ser un testimonio vivo que le haga a usted pensar así. Fíjese bien, el culto es a las 3:30, pero como usted está siente tanto amor en la iglesia, siente que hay necesidad de comunión, entonces usted no viene a las 3:30, usted viene a las 3 y dice, pastor, aquí vengo, mire, voy a terminar de retocar la iglesia, que esté bonita, o yo me voy a poner a orar acá, porque quiero realmente disfrutar la buena relación que tengo con mis hermanos y hermanas. La buena relación, por supuesto, lleva respeto, el respeto total de los varones hacia las niñas y de las niñas hacia los varones. Eso no tiene nada que negociarse. Pero dentro de ese respeto tiene que haber amor, tiene que haber un deseo de unidad, un sentido de pertenencia. Si somos una familia, hombre, somos una familia, un solo cuerpo. Y en la medida que nosotros fortalezcamos esta comunión, esta coinonía, hermanos, el testimonio de la iglesia va a ser más vigoroso espiritualmente y aún moralmente para los que no son convertidos todavía. Necesitamos orar por una mejor relación entre nosotros. Yo quiero pedirles a esta hora que se pongan de pie aquellos hermanos y hermanas que crean que les hace falta mejorar en esta área. Yo necesito mejorar mi relación con mis hermanos. Yo necesito aprender a disfrutar mi vida de iglesia con mis hermanos. No solo venir a soportarlos, sino que sea agradable. Hablar de Cristo, hablar de la palabra, compartir. Mire, hermanos, nuestras reuniones cristianas deben de ser felices. En el mundo la gente se reúne alrededor de una botella y ahí es feliz. Nosotros nos reunimos alrededor de Cristo y ahí somos felices. Donde dos están reunidos en su nombre, ahí está Él en medio. Y donde Cristo está, hay armonía. Pero nosotros tenemos que aprender a disfrutarla. ¿Quiénes quieren orar conmigo por la coinonía cristiana testificada en nuestra iglesia? Póngase de pie el que lo quiera hacer. Vamos a orar. Cuando hacemos después de la predicación nuestra intercesión por los hermanos, por la iglesia, por San Vicente, es parte del esfuerzo que estamos haciendo por mejorar nuestra unidad, nuestra comunión entre los santos. Amén. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, le doy gracias, mi Señor, porque nos ha permitido esta tarde, mi Señor, recibir esta enseñanza que es fundamental para el cristianismo, la comunión de los santos, la coinonía entre los hermanos. Te pedimos perdón, Dios del cielo, porque hemos descuidado estas enseñanzas fundamentales y más bien generamos nosotros hostilidad espiritual con nuestra falta de sometimiento a esta regla bíblica que debemos de amar y obedecer. Perdónenos, Señor. Necesitamos corregir este camino, esta división en el cuerpo de Cristo y quebrantar esa obra del maligno contra la iglesia, porque nosotros estamos llamados a dar testimonio de amor, a ser reconocidos como nuestro amado Salvador nos dijo: en esto conocerán todos que son mis discípulos, en el amor que se tengan unos con otros. Y Dios mío, queremos ser reconocidos como verdaderos discípulos suyos, porque Dios del cielo, nosotros queremos aprender a amarnos unos a otros, como usted lo ha
ordenado en su palabra. Dios del cielo, no queremos descuidar el mandamiento del amor. No queremos vivir sin perdonar. No queremos vivir sin soportar. No queremos vivir con corazones altivos y rebeldes a usted. Ayúdenos, Señor. Clamamos a esta hora porque usted nos envíe socorro divino para poder, mi Dios, aprender a vivir juntos en armonía, porque ahí derrama usted bendición y vida eterna. Eso es lo que su palabra nos enseña y así queremos vivir. Guarde a esta iglesia, mi Dios, de alentar divisiones por cualquier razón. A unidad estamos llamados, a disfrutar la comunión entre los santos y a testificar, mi Dios, de su amor, de su fidelidad, de su perdón, porque usted, Señor, nos perdona.